Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Quiero leerles unos versículos, no vamos a estar centrándonos en este pasaje. En Mateo capítulo 16, versículo 21 al 26, dice la palabra: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Esto es parte de lo que Jesús está hablándole ahora aquí a sus discípulos, después de que Pedro trata de persuadirlo de que no suceda aquello. Y Pedro lo que le dice: Señor, piense en usted, tenga compasión de usted mismo. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros. Hoy estamos hablando la segunda parte de una serie de predicaciones que empezamos hace 8 días. Poner a Dios primero. Hablamos hace 8 días que a Dios se le pone primero que las finanzas, pero aquí vemos algo interesante en este pasaje que acabamos de leer. Toda persona que se convertía en el tiempo de Cristo sabía que estas eran las implicaciones de seguir a Jesucristo. El cristianismo nunca ha sido una oferta, sino una demanda. El cristianismo no es sinónimo de felicidad, ni tampoco de bienestar, ni de ausencia de problemas. Al contrario, ser cristiano siempre ha implicado estar en contra de la corriente o de lo establecido por los hombres. Siempre nos va a traer problemas, porque al diablo no le gustan los cristianos, ni al mundo tampoco le gustan los cristianos. Es por eso que estamos predicando sobre poner a Dios primero. Tengo por ahí una foto que le saqué a un rótulo de una iglesia cristiana. Vean lo que dice: ¿no eres feliz? ¿Hay un vacío en tu vida? Jesucristo es la respuesta. Parece ser que ese es el evangelio, pero no lo es. Jesucristo no vino a este mundo a hacernos felices. No hay ni un versículo en la Biblia que diga eso. Jesucristo no vino a este mundo tampoco para llenar vacíos, porque también es eso. La historia de que todo hombre tiene un vacío y es en forma de cruz. Alguien inventó eso y todo el mundo lo repite. Jesucristo vino a salvarnos, vino a dar la vida por nosotros para que tuviéramos esa vida eterna. El evangelio no es felicidad, es justicia. Es que Cristo nos hace justos, nos declara libres de culpa delante del Padre para que tengamos vida eterna. Por supuesto, viene el Espíritu Santo y viene el gozo de la salvación, y viene la vida en Cristo, vida abundante, etc. Pero no podemos venir a Cristo pensando en que Él nos está ofreciendo cosas. La gente viene a Cristo porque lo quiere como Salvador y se lo estamos ofreciendo a Jesús solo como Salvador. Venga para que se salve, venga para que se salve. Eso es una oferta. No.
La Biblia dice que Jesús dice, vengan para que yo sea su Señor, su Señor, su Señor, su Dios, su amo. Y si usted me recibe como amo, como Señor, entonces yo puedo ser su Salvador. Si no, no. Porque nadie que no crea en Cristo como su Señor, su Rey, y se someta a Él como Rey, no puede ser nunca discípulo de Cristo y nunca va a poder salvarse tampoco. Entonces, este es el evangelio de hoy, ofertas. O sea, el que ofrece mejores cosas, ese se lleva la clientela. Es como porque eso es lo que pasa en este tiempo. Las iglesias están en una pugna como si fuera negocio el asunto. Entonces viene el asunto de ¿estás triste? ¿Tienes problemas? ¿Quieres dejar de sufrir? Hay iglesia que se llama Pare de Sufrir. Aquí le ordenaron, lo obligaron, el gobierno obligó a la iglesia Pare de Sufrir a cambiar ese rótulo. Porque eso es imposible. Nunca nadie va a dejar de sufrir. Era un engaño, una mala publicidad engañosa. Pero eso es lo que anda ofreciendo la gente. Jesucristo es la respuesta. Eso es lo que dice la gente. Ese no es el evangelio de Jesucristo. Eso es marketing, nada menos. Y está metido en las iglesias. Voy a leerles otro pasaje. Mateo capítulo 10. Y ese sí quiero que lo busquen. Búsquelo en su Biblia. En el capítulo 10 para que lo marque ahí. Versículo 32, porque de esto vamos a hablar hoy. Hoy vamos a empezar a hablar o vamos a estar hablando acerca de que Dios es primero que la familia. ¡Ay, papá! Ahora sí se pone buena esta cosa. A algunos le vamos a tocar lo que más les duele, la familia. Pero el Señor dice eso en su palabra. Mateo capítulo 10, versículo 32 al 39 dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, o sea, eso es que me reconozca delante de los hombres, que esté a favor mío delante de los hombres. Yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No vino a traer paz Jesús. Él mismo lo dice. Mire lo que dice el Señor. No he venido a traer paz, sino espada. Otras versiones dice guerra. He venido a producir guerra. ¿Cómo guerra? Sí. Porque he venido para poner en disensión o en contra al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a papá o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Lo que leímos ahora hace un rato en otro pasaje. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. O sea, lo que Jesús está diciendo, tiene que renunciar a usted mismo, a todo. Lo que le dijo a Pedro. Pedro le estaba diciendo, piense en usted, piense en usted. Dice, no, yo no pienso en mí, yo pienso en el Padre que me mandó, que me envió. Y cuando usted me dice que piense en mí, entonces usted me está haciendo las veces de Satanás. Apártese de mí, Satanás, le dijo a Pedrito, porque me es tropiezo. Hay 4 áreas donde Dios debe estar primero. Hoy hace 8 hablamos de Dios debe estar primero que las finanzas e intereses. Hoy vamos a hablar de que Dios debe estar primero que la familia. De hoy en 8 hablaremos que Dios debe estar primero que las batallas o las luchas. Y la otra semana Dios debe estar primero que el futuro. Poner a Dios primero hace 3 cosas, y se las voy a recordar, hablamos hoy hace 8. Lo honra a Él, poner a Dios primero. Demuestra nuestra fe en Él y también desata las bendiciones de Dios. Hoy nos vamos a enfocar entonces en la familia. Vamos a ver qué tan dispuestos estamos o hemos estado a poner a Dios primero. Aquí es donde, como decimos aquí en Costa Rica, donde la mula botó a Genaro. O sea, es el momento difícil, porque todos queremos los beneficios del Evangelio, pero las demandas no nos gustan. Entonces la gente dice, mejor me cambio de iglesia porque en esta iglesia no me gusta esa palabra, es muy dura para mí. Lo vimos hace 8 días, así le decía la gente a Jesús. Es muy duro este evangelio, no, mejor me voy. Este pastor me cae mal cuando predica esas cosas. El joven rico, lo leímos hace 8 días, se fue triste cuando Jesús lo confrontó.
se apareció delante de Jesús y se tiró de rodillas delante del Señor, lo adoró y le dijo, maestro bueno. Pero cuando Jesús le tocó la billetera y cuando le tocó sus bienes materiales, hasta ahí llegó Jesús. Ya no era maestro bueno ni tampoco se postraba delante de él. Porque era más importante para él sus bienes materiales, las cosas que tenía, que Jesús. Estaban primero esas cosas que el mismo Jesús. Y el Señor le sacó a la luz aquello. Veamos algunos otros casos. En 1 Samuel capítulo 3, versículo 13 al 14, está hablando del caso de un hombre llamado Elí, era un sacerdote. Pero Elí tenía 2 hijos. Y si usted tiene su Biblia, búsquelo ahí, porque vamos a leer un poquito más que eso. El problema es que Elí trabajaba para Dios. Era sacerdote, tenía 2 hijos, sacerdotes también, pero no eran muy buenos, que digamos, no eran muy bien portados, que digamos, tanto que en el capítulo 2, busque el capítulo 2 de 1 Samuel, dice en el versículo 12, 2:12, los hijos de Elí eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová. ¿Qué le parece? Y eran los sacerdotes. Y usted puede seguir leyendo lo que dice ahí más adelante, todas las cosas que estos hombres hacían. Elí, dice el versículo 22, era muy viejo, pero cuando supo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, nada menos. Se aprovechaban de las mujeres que llegaban ahí a orar, etcétera, y de alguna forma las obligaban a tener relaciones sexuales con ellos. ¿Qué calidad de pastores? ¿Ah? Los hijos de Elí. Y Elí se dio cuenta de esto. Y entonces dice el versículo 23, les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Oigo hablar de a este pueblo vuestro mal proceder. No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si peca el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán, pero si alguno peca contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir de una vez. Pero Elí tenía que ser más firme, tenía que ser más tajante y quitarlos del sacerdocio. No podían seguir sirviéndole a Dios, no podían seguir ministrando en la presencia de Dios, haciendo esas cosas. Había que ponerlos de patitas en la calle. Estaban haciendo cosas que no tenían que hacer. Y entonces en el capítulo 3 es cuando Samuel, que está pequeñito, Dios le habla por primera vez. Y entonces, en el versículo 8 en adelante, vamos a leer 3:8. Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó, vino ante Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí, que Jehová llamaba al joven y le dijo, ve, acuéstate y si te llama, di, habla Jehová, que tu siervo escucha. Eso es poner a Dios primero. Así que fue Samuel y se acostó en su lugar. Vino Jehová, se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, que tu siervo escucha. Dijo Jehová a Samuel, yo haré una cosa en Israel que a quien la oiga le zumbarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado contra Dios y él no se los ha impedido. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y no sé si conocen la historia, pero al final Elí murió, murieron sus hijos. Este hombre fue un hombre que no puso a Dios primero, no estorbó a sus hijos. En esta versión dice, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí, etcétera. Eso. Hay que amar a los hijos, sí, hay que amar a los hijos. Y hay que amar a la esposa, pero hay que amar a Dios primero. Por eso a veces entramos en estas encrucijadas. ¿Por qué escogió, por ejemplo, Dios a Abraham de primero? Voy a leerles, está en Génesis capítulo 18. Voy a leer desde el versículo 17. Dice, y Jehová dijo,
Esto es la razón por la cual Dios escogió a Abraham. Le dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé, dice Dios, porque yo sé, ya lo sé, dice Dios, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Porque él los guiará y les enseñará que Dios es primero. Eso es lo que está diciendo ahí. Por eso Dios escogió a Abraham. Y Abraham lo demostró. Porque alguien puede decir, habría que someter a Abraham a prueba, a ver si es cierto que amaba más a Dios que a sus hijos. Sí, Dios lo probó. En el capítulo 22 de Génesis, Dios le dice a Abraham, traiga a su hijo Isaac y ofrézcamelo en sacrificio. Y Abraham, calladito, tomó a su hijo y lo llevó al monte Moriah para ofrecerlo en sacrificio. Cuando Dios lo llamó, le dijo, aquí estoy, Señor, ¿qué quieres que haga? Tú eres más importante que mi hijo. Ahora hay otro caso, por ejemplo, el caso de Job. Ustedes lo han oído muchas veces. Job lo perdió todo. Dios permitió que perdiera las cosas porque Dios estaba tratando con Job. Pero después de que pasaron muchas cosas terribles en la vida de Job, en el capítulo 1, versículo 20 al 22, Job dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en la tierra o en tierra y adoró. Adoró después de que había perdido hasta las gallinas. Nada le había quedado, la lora se fue. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Yo le pregunto a usted, ¿saben sus hijos que Dios es primero? O sea, usted se los ha demostrado, porque eso no se le dice nada más, se demuestra de que Dios es primero. De que no hay otra cosa. Cuando usted es sometido a prueba, porque vienen sus hijos, ya están adolescentes, o no importa si no están adolescentes, más pequeños, haciendo o diciendo cosas que no tienen que decir, o practicando cosas, y usted, no importa, les permite aquello porque usted no tiene a Dios primero. Pero cuando tenemos a Dios primero, le decimos, la palabra de Dios dice, y yo respeto a Dios, y yo a Dios lo quiero tener primero. Si usted no se quiere sujetar a las reglas de esta casa, entonces, lo siento, Dios es primero. Si quiere quedarse aquí con la bendición mía, con la bendición de su mamá, con la bendición de Dios, entonces tiene que cambiar lo que tiene que cambiar y dejar las cosas que tiene que dejar. Ahí están esas cosas. Tenemos que ponernos vivos. Por eso, ¿han visto su ejemplo? En Lucas capítulo 9 hay 3 casos muy interesantes. Voy a leerlo en Reina Valera del 60. Mire lo que dice. Yendo ellos, uno le dijo, yendo ellos Jesús con sus discípulos, y llegó uno y le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. De estos sobran. Entonces el Señor dice, ¿sabrá lo que está diciendo este prójimo? Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Lo que le estaba diciendo Jesús ahí es que tiene que estar dispuesto a dejarlo todo, a renunciar a todo. Ni almohada puede tener. Ni almohada. Si quiere seguir a Cristo. Y dijo a otro, sígueme, le dijo a otro Jesús. Él le dijo, Señor, déjame que primero, y póngale cuidado a eso, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. ¿A qué se refiere con que vaya y entierre a mi padre? No es que el papá se le había muerto. La mayoría de los comentaristas están de acuerdo en que lo que él está diciendo es, cuando mi papá se muera, entonces yo te sigo, porque ya me va a soltar la herencia, mi papá, entonces ya voy a poder seguirte. Jesús le dijo, deja que los muertos se entierren a los muertos, a sus muertos, y ve tú y anuncia el reino de Dios. El versículo 61 dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor. Le dijo Señor, qué embarcada, decirle Señor, si usted no lo quiere aceptar como Señor. Póngase vivo, si está diciéndole Señor,
porque Jesús mismo dice, muchos me dirán, Señor, Señor, en aquel día, delante del juicio, me dirán, Señor, Señor, hicimos esto, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre, evangelizamos en tu nombre, hicimos muchas cosas en tu nombre. Yo les voy a decir, ustedes, yo no sé quiénes son, yo no los conozco, porque me dicen Señor. Entonces dice, uno le dijo, Señor, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Otro. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Oiga, para estar en el reino de Dios, entrar en el reino de Dios, hay que ser apto. O sea, hay que ser apto. Pues, entonces, ¿qué quiere decir el Señor? No, este no es apto, este sí es apto, va para el reino de Dios. Este no es apto, este tampoco, este sí es apto. ¿Y cuáles son los aptos? Los que creen en Cristo como su Señor y lo ponen primero, antes que la familia. Aquí Jesús los confrontó con 3 realidades a estos hombres. La primera, tienes que estar dispuesto a dejarlo todo. Ya lo dijimos. El segundo, tienes que estar dispuesto a renunciar a tu herencia. Y el tercero, tienes que estar dispuesto a dejar a tu familia y a tus amigos para entrar en el reino de Dios. Pero lo más significativo es esa frase que revela nuestras prioridades antes que hacer la voluntad del Señor. Déjame primero. Sí, Señor, pero déjame primero. O sea, hay muchas cosas primero y Dios de segundo, tercero, cuarto, quinto lugar. Yo no sé en cuánto lugar estará el Señor. Primero tengo que lavar el carro. Primero tengo que dormir. Primero tengo que no sé, ir a trabajar. Tengo que trabajar. Primero esto, primero. Y el Señor de último. O en segundo plano. Dios no importa si es segundo, tercero, cuarto. Ya lo dejamos en segundo, estamos mal. Según lo que dice la palabra de Dios, a Dios se le pone de primero. Entonces, otra vez, el dicho de, si mañana Dios primero. ¿Será cierto eso? ¿Será cierto eso de Dios primero? ¿Cuántas cosas están primero que el Señor? Estas preguntas nos van a hacer reflexionar un poquito, porque hablamos de que si ponemos a Dios primero, entonces eso va a honrar a Dios. Entonces nos tenemos que preguntar, la decisión que estoy tomando, qué sé yo, una decisión o cualquier cosa, ¿honra a Dios poniéndolo primero? ¿Estoy poniendo primero a Él? Lo que voy a hacer, ¿estoy poniendo a Dios primero? Por ejemplo, hay un pasaje, o está muy claro en la palabra de Dios, está muy claro en la palabra de Dios, que si yo como cristiano, como creyente, me voy a casar, tengo que casarme con una persona creyente, un nacido de nuevo, que tenga las mismas convicciones que yo. Lo especifica la palabra muy claro, así está, literal. Pero pastor, es que no es cristiano. Pero Dios primero me vaya bien. ¿Ah? Pero yo quiero honrar a Dios y quiero casarme, verás, según lo que Dios dice y que allá. No. Ya no puse a Dios primero. Porque si pongo a Dios primero, lo voy a honrar y si no, así tan fácil, lo estoy deshonrando. Otra pregunta que tengo que hacerme, ¿lo que estoy haciendo o viviendo en este momento en mi vida demuestra que tengo fe y Dios está primero? Porque a veces hacemos cosas por impulso o porque nos dijeron, pero no ponemos a Dios primero. Hoy de bien 8, si Dios lo permite, vamos a estar hablando que hay que poner a Dios primero en las luchas, que las batallas. Y ahí nos vamos, otra vez, el Señor nos va a confrontar. A ver si recurrimos a Dios primero que cualquier cosa. O buscamos el abogado primero que cualquier cosa. O buscamos a los doctores primero que cualquier cosa. Y punto 3, o pregunta número 3, con todo lo que hago en mi vida, ¿eso desatará las bendiciones de Dios? Porque estoy poniendo a Dios primero. Porque si no estoy poniendo a Dios primero, tenga por seguro que las bendiciones de Dios no va a poder desatarlas, porque las bendiciones son para la obediencia. Puede buscarlo usted en la palabra de Dios. Hoy en día Jesús es como un esclavo de nosotros, que Él tiene que hacer nuestra voluntad y no al revés. Cada quien quiere tener a Dios, un Dios a su propia imagen y conforme a su propia semejanza. Hoy en día la gente quiere justificar sus pecados y sus malas conductas
y todavía dicen que tienen a Dios primero. Jesús habla de que hay que ser apto para el reino de Dios. Y para eso, ni la familia puede estar primero. Ahora, yo no le estoy diciendo que vaya y se divorcie porque su esposo no es creyente. No, nadie vaya a hacer eso. Ni que tampoco porque sus hijos son malos o qué sé yo, vaya los desaparezca o no sé. Nada de eso, no. Pero ponga a Dios primero. Hágale ver a su familia que usted tiene a Dios primero. Mira, vamos a ir a un paseo así, pero es el domingo a las 8. No, yo los domingos estoy esperando que sea domingo para correr a la iglesia, a alabar a Dios. Después de mediodía, si quiere, vamos hasta la Conchinchina, si usted quiere. Pero yo pongo a Dios primero. Porque Él es el primero en la vida de nosotros. Y después su familia va a decir, mira, cuando vayas a la iglesia puedes orar por mí. Vos que pones a Dios primero. Al principio le van a criticar y van a hablar mucho de usted, porque así como dijo Jesús, voy a poner en contra a su padre, al padre contra el hijo, etc. Porque cuando venimos a Cristo, la gente no nos quiere. Pero después se dan cuenta de los cambios que hay en su vida, de que Dios está con usted, del favor de Dios en su vida, y entonces usted puede ser como Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Porque usted puso a Dios primero y le va a enseñar la palabra a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos y a toda la generación. Porque pusimos a Dios primero. Un día decidimos poner a Dios primero.